Buenos días. Sí, muy buenos días a todos, amigos pediatras, amigos de las especialidades que convergen en adolescentes. Es un gusto ahora por este medio y ante esta contingencia que también nos está uniendo a todos, que no dejemos por estos medios de estar reunidos y actualizándonos a favor de seguir atendiendo a toda la población, particularmente a la que nos compete, que son nuestros adolescentes, y con un tema muy trascendente que, a pesar de que ahorita todo sea un problema de salud pública alrededor de una infección como es esta, no dejan de ser tremendamente importantes otros temas como lo es cáncer en adolescentes, que vemos que está también teniendo un incremento en diagnósticos, en detección, y que en ocasiones tenemos que pensar en él para que podamos definitivamente hacer el diagnóstico. Pues no me queda más que agradecer a los que están en este momento acompañándonos, a los panelistas y al el extraordinario ponente con el currículum que pues ya nos había comentado, es pediatra oncólogo, y no me queda más que agradecerle y dejarle, doctor, por favor que empiece usted y que coordines, Paco, si eres tan amable. No, pues, gracias por la introducción a Alicia. Alicia es nuestra presidenta de la Asociación Mexicana para la Salud de la Adolescencia. Nos hemos propuesto continuar con nuestro calendario académico a pesar de esta contingencia sanitaria. Lo haremos a través de las redes sociales, de acuerdo a lo como está programada nuestra actividad académica durante este año, y lógicamente suspenderemos las actividades comunitarias, las actividades grupales que teníamos programadas hasta que esta contingencia se supere. Y pues tenemos el honor de contar con el doctor Daniel Ortiz Morales. Él es pediatra oncólogo, egresado del Instituto Nacional de Pediatría y con amplia experiencia en el manejo de casos de niños y adolescentes con cáncer. Pues ante esta situación le damos la palabra al doctor Daniel Ortiz para que inicie su presentación. Listo, Daniel. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación a la doctora Grab, al doctor Paredes, al doctor Enrique Mendoza por la plataforma de CyberPet. Pues vamos a hablar de cáncer en adolescentes. ¿Perdón? Vamos a hablar de cáncer en adolescentes. Para mí es algo muy importante. En el Hospital General de México, por la población que manejamos, la mayoría de nuestros pacientes son adolescentes, a diferencia de algunos otros hospitales pediátricos. Ya sabemos que, bueno, pues algunas de las cosas de la medicina del adolescente, que lo que busca es crear programas de medicina específicos para esta población y que permita justamente a los adolescentes que tengan una mejor calidad en la salud y en los cuidados de estos jóvenes. Algo que nos llama mucho la atención y que nos pasa frecuentemente en los hospitales pediátricos es que sabemos atender muy bien a los pacientes de 0 a 15 años porque son niños. A partir de los 15 a los 18, en algunos hospitales hasta los 21, en algunos hospitales antes hasta los 16, queda un grupo de pacientes que generalmente quedan desprotegidos y que tampoco encajan en algunos hospitales de adultos. Y nos pasa en algunos hospitales en el interior de la República, donde dejan de ver a los niños a los 16, pero los aceptan hasta los 18 en los de adultos. Entonces, se vio que quedó un área específica entre los 15 y los 18, en algunos hospitales hasta los 22, 25, que es tierra de nadie. Realmente, sobre todo en oncología, no saben quién debe de tratar a estos pacientes. Lo que se dieron cuenta alrededor del mundo es que no solamente fue en este grupo de pacientes. Se empezaron a dar cuenta que inclusive los adultos jóvenes, aquellos que tienen entre 20 y 39 años,
quedaban desprotegidos de los servicios de adultos, de oncología de adultos, porque eran patologías que no están tan acostumbrados a ver como los veíamos en poblaciones de adultos mucho más grandes, posteriores a los 40 años o inclusive en los adultos mayores. Entonces, se empezó a hacer un grupo, y es un grupo actualmente que en oncología vemos como un grupo de edad específico que se llama adolescentes y adultos jóvenes, los AYAS, como los conocemos en oncología. Entonces, no se han puesto bien de acuerdo cuál es el grupo de edad que define a los AYAS. Por ejemplo, en Inglaterra se dice que es de 15 a 24 años. En Estados Unidos el grupo de AYAS quedó entre 15 y 39 años. Y entonces, para muchas de las gráficas que vamos a ver, como hay mucha nueva información sobre este grupo de pacientes de los AYAS, vamos a ver muchas diapositivas que incluyen a este grupo de pacientes. Entonces, nada más para aclarar, tomando la definición de Estados Unidos, los AYAS son aquellos pacientes que se encuentran entre 15 y 39 años y que padecen cáncer o tienen algún problema oncológico específico. Para fines de la plática voy a tratar de ajustar todos los datos que tenemos para aquellos pacientes que están entre 15 y 19 años, que es nuestra población. Entonces, lo que se dieron cuenta que este grupo de AYAS tenían una serie de cosas en común. Para empezar, los padecimientos que se veían o que se ven entre 15 y 39 años corresponden a un grupo específico de pacientes y que estos pacientes tienen algunas cosas en común en cuanto al huésped, por ejemplo, el estatus hormonal en cuestión por ejemplo, de las mujeres y algunas cuestiones en hombres, y sobre todo la comorbilidad, porque en general, entre los 15 y los 39 años, los pacientes no suelen tener alguna otra comorbilidad importante y son prácticamente sanos. Además de que este grupo de pacientes tiene una serie de características psicosociales importantes. Están buscando su propia identidad, empiezan a tener cuestionamientos sobre su fertilidad, son pacientes que empiezan a tener gran autonomía desde los 15 años, pero sobre todo los mayores de 20 años, tienen una muy buena relación entre pares y eso los ayuda a construir su aspecto social. Y finalmente tienen problemas financieros comunes, que son pacientes que están empezando a trabajar o que son pacientes que están terminando su carrera y muchos de ellos no tienen seguridad social. Entonces, lo que se vio que este grupo de AYAS es una población distinta, con enfermedades distintas, con retos únicos, y ahorita vamos a ver que además tienen un pronóstico distinto. Y es por eso que se conjuntó este grupo de pacientes de AYAS. Si juntamos a todos los pacientes que tienen cáncer desde los 0 hasta los 90 años, nos vamos a dar cuenta que los pacientes con AYA, que los pacientes que están en el grupo de AYA corresponde al 5.8% de todos los pacientes con cáncer. Si nos enfocamos específicamente entre los 15 y los 20 años, nos damos cuenta que corresponde al 1% de toda la población con cáncer a nivel mundial. Pero si esto corresponde solamente al 1% de los pacientes, ¿por qué es tan importante ver lo de este grupo de pacientes? Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, este grupo específico de los AYAS se empezó a conformar a partir de 1990. Llevamos 30 años estudiando a este grupo de adolescentes y adultos jóvenes, empezando con algunas unidades, por ejemplo, en Inglaterra, donde se creó la primera unidad de cáncer de adolescentes en 1990, y conforme ha pasado el tiempo, vemos que han estado aumentando los casos, los grupos, las investigaciones que se hacen sobre estos pacientes. En Estados Unidos empezó un poquito más tarde, en 1996, cuando se hizo el primer reporte específico de pacientes con cáncer entre 15 y 19 años. Actualmente, muchos de los hospitales en países desarrollados tienen alguna clínica o algún servicio específico enfocado a los pacientes con AYA y a los pacientes con adolescentes. Y como les decía, del año 2000, esta es una gráfica donde nos muestra todas las publicaciones que ha habido en pediatría y algunas publicaciones que se hacen en los AYAS, que son los que están en las barras amarillas. Vemos como a partir del 2008 hubo un aumento en la publicación de información sobre los pacientes adolescentes y adultos jóvenes con cáncer, y es por eso que tenemos más información de ellos. Pero les decía, ¿por qué es importante analizar el cáncer en los adolescentes? Pues porque es una de las principales causas de muerte en este grupo de población. Vamos a enfocarnos entre 15 y 19 años. Esta es en población general, la primera gráfica que ustedes ven de su lado izquierdo.
En 15 a 19 años, la principal causa de mortalidad en adolescentes son adolescentes. La segunda, homicidio, y la tercera, suicidio. Desafortunadamente, aunque estas patologías son las principales causas de muerte, no se consideran una enfermedad como tal. La siguiente, la cuarta causa, es cáncer. Eso quiere decir que la principal causa por enfermedad en los adolescentes es el cáncer. Y lo mismo se replica para hombres y para mujeres. La tasa de mortalidad en adolescentes hombres es mucho más alta que en las mujeres. Sin embargo, sigue habiendo que nuestra cuarta causa de mortalidad, la primera por enfermedad, es el cáncer. Y por eso tenemos que estudiarlo mucho. Realmente, como habíamos dicho, los pacientes entre 15 y 19 años, la posibilidad de cáncer es solamente del 1% a nivel internacional. En Estados Unidos, en este grupo tenemos entre 5,000 y 6,000 casos nuevos para esta población, haciendo una incidencia de 22 por cada 100,000 casos, que es una incidencia un poquito más alta. En cuanto a la relación de hombres y mujeres, en esta gráfica vemos cuál es la relación hombre-mujer y vemos que para nuestra población entre 15 y 24 años, entre 15 y 19 años, perdón, la relación hombre-mujer es de 1.04. Realmente no hay una predominancia entre hombres y mujeres en cuestión del cáncer en adolescentes. Lo que sí sabemos es que en cuanto a hombres y mujeres, que en hombres es mucho más común tener leucemia aguda linfoblástica, linfoma no Hodgkin, sarcomas y tumores del sistema nervioso central. Y en mujeres hay algún repunte de algunas enfermedades que exploramos realmente poco, que es el cáncer de tiroides y el melanoma. Y algo que vamos a ver más adelante es que los hombres tienen mayor mortalidad cuando hablamos de cáncer en estos casos. ¿Por qué les da cáncer a los adolescentes? La verdad es que en la mayoría de los casos no sabemos, son casos esporádicos. Hay factores genéticos que se han asociado a cáncer en adolescentes, pero esto corresponde a menos del 10% de la población con cáncer en adolescentes. Algunos pacientes con neurofibromatosis tipo 1 y tipo 2 que tienen gran predisposición a tener sarcomas de tejidos blandos o tumores del sistema nervioso. Los pacientes con geroderma pigmentoso que pueden hacer melanoma, ataxia telangiectasia que pueden hacer linfoma y tumores del sistema nervioso central. Pacientes con anemia de Fanconi que pueden hacer leucemia aguda mieloide, los pacientes con síndrome de Nevo displásico hereditario, que pueden hacer melanoma, la poliposis adenomatosa familiar, que pueden presentar cáncer de colon a edades tempranas. Muchos de estos pacientes nosotros los tenemos en seguimiento desde el nacimiento cuando se hacen los diagnósticos de estas enfermedades, porque muchas se hacen en primera infancia. Entonces, una vez que detectamos cualquiera de estos síndromes genéticos, son pacientes que nos mandan a valoración de oncología y los vemos cada 6 meses o cada año, justamente para intentar hacer el diagnóstico de cáncer temprano. Y eso es en cuanto a los factores genéticos. En cuanto a los factores ambientales, lo más común que se relaciona a cáncer infantil es la luz ultravioleta. Y lo que se ha visto, que vamos a hablar un poquito más adelante, es que ha aumentado muchísimo la incidencia de melanoma. Nosotros como pediatras o como medicina del adolescente no estamos acostumbrados a hacer un screening para melanoma. Y eso es importante hacerlo, sobre todo porque actualmente muchos gimnasios que son de bajos costos ofrecen estas cámaras de bronceado y estas están íntimamente relacionadas con la presencia de melanoma. Aquellos niños que tuvieron quimioterapia o radioterapia tienen alta posibilidad de tener cáncer en el adolescente. Eso quiere decir que, lo vamos a mencionar más adelante, que si de niños tuvieron cáncer, hay mucha posibilidad que de adultos o adultos jóvenes puedan tener cáncer. Y algunas infecciones virales, como lo que ya sabemos, el VIH, que se relaciona a sarcoma de Kaposi, que en adultos jóvenes tiene un gran repunte, Epstein-Barr, que se asocia a linfomas, los virus de la hepatitis B y C, que se asocian a hepatocarcinoma, y el virus del VPH a cáncer cervicouterino. Entonces, si hablamos por tumores, estas gráficas nos muestran desde los 0 hasta los 60, 80 años, cuál es el grupo de edad donde se presentan los diferentes cánceres. Entonces, si tomamos en cuenta nosotros entre 15 y 19 años, por ejemplo, esta línea negra es sarcoma de Kaposi, que se empieza a presentar después de los 20 años, pero si nosotros nos enfocamos a nuestra población específica entre los 15 y los 20 años, lo que más vamos a ver son tumores testiculares, por ejemplo, linfoma de Hodgkin, algunas leucemias, algunos tumores de tejidos blandos, y vamos a ver con más detenimiento estas gráficas un poquito más adelante, donde veamos la incidencia de estos tumores.
Entonces, si nosotros vemos la frecuencia, vamos a tomar de nuevo nuestro grupo de edad de 15 a 19 años. Tenemos algunos pacientes que tienen leucemia, las leucemias agudas, predominantemente mieloide. Vean cómo en la primera infancia, en menores de 15 años, muchos de nuestros pacientes tienen leucemia. La incidencia de leucemia disminuye considerablemente en adolescentes. Empezamos a tener más linfomas. Se empiezan a presentar algunos casos de melanoma, sobre todo en mujeres, tumores de tiroides, cáncer de tiroides, tumores de ovario, que son estos magenta que se ven acá. Este azul que se ve acá son predominantemente tumores testiculares y los verdes son sarcomas, que básicamente es lo que nosotros alcanzamos a ver en nuestros pacientes pediátricos. Repetimos esta misma gráfica un poco más ampliada específicamente para los grupos del AYAS, haciendo nosotros énfasis en los pacientes de 15 a 19, los adolescentes. Vean el porcentaje de linfomas que tenemos, es mucho mayor al porcentaje de leucemias. El melanoma es poco comparado con otros grupos de edad. Tenemos cáncer de tiroide que empieza a ser predominante, que es muy raro que lo veamos antes de 10 años. Cáncer, este se refiere más al cáncer de ovario, cáncer de testículo y los sarcomas tanto de tejidos blandos como de hueso, que son los cánceres más comunes. Regresamos a esta gráfica donde se muestra un poquito más los pacientes que son de 15 a 20 años. Vemos gran incidencia en linfoma de Hodgkin, en tumor testicular y en sarcomas óseos, que es lo que vamos a ver un poquito más. En la Unión Europea, habíamos dicho que llevan un poquito más años analizando este grupo de pacientes. Vamos a enfocarnos a los pacientes entre 15 y 19 años, que son esta primera línea presencia de leucemia comparado con los otros grupos de los AYAS, linfoma de Hodgkin, linfoma no Hodgkin, tumores del sistema nervioso central, sarcomas óseos y sarcomas de tejidos blandos. Todos estos son, principalmente se presentan entre los 15 y los 19 años, digamos que del grupo de los AYA son en cuando más se presenta, y también es importante ver el número de pacientes que tenemos con tumores de células germinales, básicamente testículo y ovario. Entonces, estos son los órganos que nosotros tenemos que estar pendientes de la presencia de tumores en la población o cuando hacemos nosotros nuestra exploración en los niños de esta edad. Esto es separado por géneros, hombres y mujeres. En mujeres, la leucemia, vemos un poquito linfomas, es un poquito más predominante los pacientes con cáncer de tiroides, que es este verde que vemos acá. Y en hombres, por ejemplo, cambiamos el cáncer de tiroides, donde se presenta mucho menos, con los tumores de testículo, que son un problema que tenemos muy común en nuestros pacientes. Por ejemplo, en el Hospital General es nuestra principal causa de atención en adolescentes, los tumores de testículo. En cuanto al sitio, regresamos a lo mismo. En hombres, el principal sitio de presentación de los tumores es en testículo, linfomas, poco de melanoma y algunos otros tumores en sarcomas de tejidos blandos y óseos. En mujeres, igual ovario, linfoma, cáncer de tiroide y melanomas tienen un poquito más de predominancia. Esta es una tabla que nos muestra la incidencia de 1975 al 2015. Vean cómo la mayoría de los tumores, la incidencia va para arriba. Algo que ha pasado mucho con el cáncer infantil en general y también incluyendo a los adolescentes, es que la incidencia del cáncer ha aumentado de forma importante. Eso quiere decir que en los siguientes años vamos a ver más frecuencia en el cáncer que lo que se veía antes. Es por eso que dentro de nuestra valoración inicial en cualquier consulta o en nuestro interrogatorio de nuestra consulta por cualquier otra cosa, tenemos que interrogar siempre síntomas de cáncer porque es mucho más frecuente que lo empecemos a ver a partir de ahora. Y vean, esta es una gráfica donde nos habla qué porcentaje en aumento o en disminución ha tenido la presentación de los cánceres. Por ejemplo, en hombres, vámonos a nuestra gráfica de 15 a 19, la leucemia ha disminuido el porcentaje de aparición o el porcentaje de frecuencia, mientras que todos los demás cánceres han aumentado el porcentaje de aparición en el grupo de edad. Lo mismo pasa con las mujeres, los sarcomas óseos han disminuido su presencia, mientras que todos los demás cánceres están aumentando su frecuencia o el porcentaje de aparición por año. Eso es lo que nos habla esta gráfica. Pero ¿cómo les va a los pacientes con cáncer?
La verdad es que siempre estamos acostumbrados, o bueno, yo sé que a nadie le gusta ver a los niños con cáncer, pero comparando a los niños, a los pacientes pediátricos con los adultos, la posibilidad de que ellos estén vivos después de un cáncer es muy alta. Esta es una curva de Kaplan-Meier donde ya sabemos que este es el tiempo de seguimiento, esta es la probabilidad de que el paciente esté vivo al momento del diagnóstico y conforme va pasando el tiempo, algunos de los pacientes fallecen y entonces la curva va disminuyendo. Esto se interpreta cuál es la probabilidad de que un paciente mayor de 45 años esté vivo después de 20 años del diagnóstico. Esta probabilidad es más o menos del 23-25%. ¿Qué pasa en nuestra población de 15 a 29? La mayoría de las mujeres sobreviven al cáncer, tienen mucho mejor pronóstico. La probabilidad de que una mujer adolescente con cáncer esté viva 20 años después del diagnóstico es más o menos de 80%. No así con los hombres, perdón. No así con los hombres. Los hombres entre 15 y 29 años tienen una probabilidad de estar vivos 20 años después de que se les diagnosticó el cáncer, más o menos del 65%. Entonces, la mortalidad en hombres es mucho más baja. Y aquí lo vemos en esta tabla. Nos vamos a ir directamente a los pacientes de 15 a 19. La probabilidad, la mortalidad. No se escucha. No, no se oye. ¿Me oyen a mí? Se perdió al principio es como si tuvieras desconectado unos segundos. Si quieres, repite la transparencia previa. Perdón, ¿Está? ¿sí me oyen? Sí, Sí. sí. Ah, perfecto, gracias. Sí, se nos fue el sonido. ¿En dónde se quedaron? Ahí empieza esta, por favor. Ok. Entonces, justamente era lo que hablábamos, que la incidencia y la mortalidad en este grupo de edad, si nos vemos en hombres, la mortalidad es de 34.5%, mientras que en las mujeres es de 24%. Y la sobrevida que se observa en hombres es del 80%, en mujeres es del 85%. Entonces, los hombres tienen mayor posibilidad de fallecer por cáncer. Aquí lo vemos igual, esta otra gráfica, las barras naranjas nos hablan de la incidencia, cómo ha aumentado. Vean en mujeres cómo ha aumentado la incidencia de cáncer de tiroides de forma importante y cómo la mortalidad, por ejemplo, que son las barras cafés, ha disminuido importante en linfoma de Hodgkin. Actualmente la mayoría de nuestros pacientes con linfoma de Hodgkin salen adelante. Lo mismo pasa en hombres, donde la mortalidad por linfoma de Hodgkin ha disminuido, pero la incidencia de linfomas no Hodgkin, por ejemplo, o de tumor de testículo ha ido en aumento. Estos son muchos datos epidemiológicos, pero es importante que los conozcamos para nosotros estar más prevenidos de la presencia de cualquiera de estos cánceres. Entonces, vean, esta es la sobrevida relativa por edad a 5 años. En aquellos pacientes en 1975, la probabilidad de que un paciente sobreviva entre 15 y 39 años en el grupo de los Hayes era más o menos del 70%, mientras que en los niños era como del 57%. Y conforme han pasado los años, con la investigación que se ha hecho en cáncer, estamos viendo que los niños menores de 15 años, la posibilidad de sobrevida ha aumentado de forma muy importante en todos estos años, mientras que en aquellos pacientes entre 15 y 39, este grupo de Hayes del que estamos hablando, la probabilidad de curarse casi no ha cambiado nada con respecto a los demás. En esta otra gráfica vemos por grupo de edad, que nuestro grupo de edad sería aquí. La probabilidad de curación, digamos, en 1975-80 estaba aquí, en el 81 estuvo acá, en el 87 acá y en el 93 acá. Realmente nuestra sobrevida no ha cambiado mucho en el grupo de edad y eso es importante. En cuanto al índice de mortalidad, que era lo que ya habíamos hablado, para nuestros pacientes entre 15 y 19 años, la mortalidad es mucho más alta en hombres que en mujeres, por eso hay que estar mucho más prevenidos de cuando tenemos estos casos. Pero bueno, esta es información que se tiene de Estados Unidos y de Europa, donde es mucho más fidedigna por estos grupos de trabajo específicamente que tienen en cáncer en adolescentes y adultos, que tienen algunos datos muy bien establecidos. ¿Qué ha pasado en México?
En México, hasta el año pasado que teníamos el Seguro Popular, teníamos estadísticas bastante fiables, por lo menos del 50% de los pacientes que eran los que se atendían en el sector salud. Este es un estudio un poquito viejo, pero lo que nos damos cuenta es que la incidencia de cáncer en todos los grupos de edad, pero también en adolescentes, ha ido en aumento. Igual que en el resto del mundo, en México esperamos que la incidencia de cáncer aumente de forma importante en los siguientes años. Este es un cuadro muy feo porque casi no se ve, pero lo que quiero que tomen en cuenta es la tasa de mortalidad que nosotros tenemos en México en cuanto a los adolescentes. Entonces, esta primera parte de arriba nos habla de la tasa de mortalidad en menores de un año, de 1 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14 y de 15 a 18, que es la parte que nos atañe. La última nos habla de la tasa nacional de mortalidad, que en general andamos en 5.3, y en adolescentes de 15 a 18, la tasa de mortalidad es de 8.6. En México, el cáncer en adolescentes es muy importante porque de todo el cáncer pediátrico, los adolescentes son los que más se mueren en México. Y esto tiene que ver mucho con el diagnóstico tardío y ahorita lo vamos a platicar. Entonces, toda esta estadística fue para llegar a la más importante, que es que la mortalidad de nuestros pacientes adolescentes con cáncer es muy alta. Es más probable que curemos un niño chiquito, menor de 10 años, a que curemos un adolescente. Y eso es importante porque tenemos que referir temprano a nuestros pacientes. Pero, ¿qué es lo que tenemos que nosotros cuidar en nuestra consulta? ¿Cuáles son los datos que tenemos que ver nosotros entre los cánceres más frecuentes? Ay, se nos fue otra vez. Dani, tienes problemas de ancho de banda. Vamos a quitar tu video. Quita tu video, por favor. Dani, si me escuchas. Ya se nos fue. A ver, vamos a ver qué pasó con Dani. ¿Sí me escuchan ahora? Sí, Dani, ahorita sí. Sí, ya quitaste el video. Ahora, la transparencia anterior no la comentaste, se perdió tu voz en anterior. ¿Esta? Esa. Esta, Sí. bueno, esta yo creo que es una de las gráficas más importantes que nosotros tenemos que ver, porque la tasa de mortalidad que tenemos en niños menores de 1 año es de 2.5, mientras que la tasa nacional es 5.3, pero en nuestro grupo de edad de 15 a 18, la mortalidad es de 8.6. Lo que quiere decir que en México, de los niños con cáncer, los que menos podemos curar son los adolescentes. O sea, los que tienen mayor posibilidad de fallecer por cáncer de todo el grupo oncológico pediátrico son los adolescentes. Y esto se debe mucho al abandono y al diagnóstico tardío, aunque el abandono ha disminuido de forma importante. Entonces, esta es una gráfica muy importante porque lo que nos habla de la importancia de atender el cáncer en la adolescencia es porque hasta el momento la posibilidad de fallecer es más alta comparado con los otros grupos de edad. Entre los cánceres más frecuentes que vamos a ver en la consulta, en cuanto a la leucemia aguda linfoblástica, no me quiero meter mucho porque ya sabemos todos que cualquier paciente con síndrome hemorrágico, infiltrativo, febril y anémico, hay que distinguir a los pacientes hay que tratar de descartar leucemia aguda linfoblástica. En este grupo de edad, la leucemia aguda linfoblástica disminuye de forma importante. Sin embargo, lo que se ha visto, y parte de lo que nos habla esta gráfica, es que las características biológicas de las leucemias linfoblásticas en este grupo de edad cambia y tienen algunas alteraciones citológicas o moleculares de mal pronóstico. Por eso es importante hacer este diagnóstico. Y otra cosa importante que le pasa a nuestros pacientes es que tienen mayor tasa de efectos adversos. Por ejemplo, osteonecrosis. Muchos quedan con diabetes esteroidea, pancreatitis y trombosis. De los linfomas, que es una de las causas comunes de cáncer en adolescentes, básicamente vemos a partir de los 15 años que la probabilidad de linfoma de Hodgkin cambia. Los linfomas no Hodgkin se presentan más en niños pequeños, mientras que los linfomas de Hodgkin se presentan en adolescentes y siguen aumentando su presentación. Corresponde más o menos al 20% de los pacientes con cáncer y en muchos casos está asociado al virus del Epstein-Barr.
En niños estamos acostumbrados a ver más linfoma de Burkitt, algunos linfomas linfoblásticos, mientras que en nuestros pacientes de 15 a 19 años empezamos a ver más linfomas difusos de células grandes B, pero seguimos viendo también Burkitt y linfoblásticos. Tienden a ser los linfomas mucho más agresivos que los que vemos en adultos. Los linfomas de Hodgkin ya sabemos que se presentan con adenopatías no dolorosas, predominantemente en cuello, y que pueden ir avanzando a masa mediastinal y posteriormente hepatoesplenomegalia. Cualquier paciente con un ganglio de más de 2 centímetros de consistencia aulada, no doloroso, firme y adherido a planos profundos o en presencia de conglomerados, básicamente en cuello, tenemos que hacer el diagnóstico del linfoma de Hodgkin. Generalmente estos pacientes tienen alta tasa de curación. En un paciente con estadio 1 o 2 tienen más del 90% de probabilidades de curación, mientras que un estadio 4 está entre el 50 y el 60%. El gran problema que tenemos a largo plazo de estos pacientes es que muchos de ellos tienen fatiga crónica y los pacientes tienen mucha morbimortalidad. Por el tipo de quimioterapia que utilizamos, muchos de nuestros pacientes tienen secuelas cardíacas, pulmonares, la mayoría tienen infertilidad y algunos de ellos pueden hacer leucemias secundarias. Entonces es importante ver a nuestros pacientes con linfoma de Hodgkin, hacer el diagnóstico temprano y aquellos que tuvieron linfoma de Hodgkin, ver las secuelas a largo plazo. En cuanto a los tumores del sistema nervioso central, básicamente lo que vemos son astrocitomas. Estos astrocitomas son mucho más frecuentes en hombres y la posibilidad de curación, una sobrevida global es de 50%. Estos pacientes generalmente requieren tanto cirugía como radioterapia y quimioterapia y los efectos son tardíos. Como habíamos dicho, la mayoría de los tumores del sistema nervioso central son astrocitomas y la mayoría van a ser de predominio supratentorial en los hemisferios cerebrales. Es por eso que el cuadro clínico que vamos a ver es crisis convulsivas, alteraciones de la movilidad y de la sensibilidad. En cuanto a los sarcomas óseos, es un problema muy frecuente de salud y que por lo menos en México la tasa de supervivencia no la hemos podido mejorar en los últimos años. Cuando nosotros tenemos un sarcoma de hueso, la mayoría van a ser osteosarcomas en nuestro grupo de edad. De los tumores óseos, 2/3 partes corresponden a osteosarcoma y 1/3 parte corresponde a sarcoma de Ewing. Recordemos que el osteosarcoma se presenta predominantemente en huesos largos que están alrededor de la rodilla, tanto fémur distal como tibia proximal. Yo les digo, siempre que doy una plática de osteosarcoma o de cáncer a los médicos de primer contacto, es que todos los adolescentes con dolor en la rodilla es igual a radiografía comparativa para descartar osteosarcoma. Los adolescentes tienen una vida deportiva muy activa, por lo cual son propensos a lesiones osteomusculares. Muchas veces, este dolor que empieza, el osteosarcoma, el dato pivote es un dolor localizado, generalmente alrededor de la rodilla, lo relacionan con golpes en alguna actividad deportiva. Siempre tomen una radiografía. Vamos a ver a veces el triángulo de Codman, vamos a ver esta reacción perióstica. Este es un paciente que tuvimos hace poco en el hospital. Vamos a ver esta invasión al tejido blando que está alrededor y estas alteraciones que vemos en fémur distal. Es el sitio de presentación. Esta es la resonancia de este paciente, donde vemos que junto al cartílago de crecimiento empezamos a ver esta expansión tumoral. Y el segundo tumor que vemos más comúnmente, que a diferencia del osteosarcoma lo vemos en diáfisis, es el sarcoma de Ewing. Si nosotros hacemos un acercamiento a esta parte que vemos aquí, lo que vamos a encontrar es la imagen clásica de capas de cebolla. Esta es una paciente que actualmente tenemos en tratamiento en el Hospital General. Entonces, esta imagen característica en la radiografía de capas de cebolla nos hace sospechar en un sarcoma de Ewing. Algo importante en el diagnóstico de los sarcomas óseos es que duelen y el dolor es constante, no se quita, los despierta en las noches. Entonces, todo paciente con dolor alrededor de la rodilla es igual a radiografía. Y algo bien importante que nosotros batallamos mucho en el Hospital General son los tumores de células germinales, que tienen un pico muy importante entre los pacientes entre 15 y 19 años
específicamente en hombres, el cáncer testicular. A pesar de que tienen mucha tasa de curación, la mayoría de los pacientes con cáncer testicular salen adelante. Nos cuesta trabajo porque en general nuestros pacientes llegan en estadios muy avanzados. Esta es una paciente con un cáncer de ovario, donde vemos una gran lesión sólida pélvica. Esto lo tenemos que sospechar en pacientes que tienen aumento del perímetro abdominal localizado a pelvis, bueno, más bien aumento del perímetro en la pelvis, o algunas pacientes que llegan con dolor abdominal intenso. Muchas veces se confunden con apendicitis o con torsiones ováricas. En los hombres, el cuadro característico de un tumor testicular es un testículo que aumenta de tamaño y que no duele. Por eso generalmente no buscan ayuda médica. Entonces, al ser no doloroso, los pacientes lo dejan evolucionar y este es un paciente que tardó 1 año en llegar con nosotros. Y de hecho, el dato por el que llegó fue por dificultad respiratoria, justamente por todas las metástasis pulmonares en balas de cañón que nosotros vemos aquí. El paciente llegó por dificultad respiratoria. Al momento de que vieron la placa, le preguntaron cómo estaban los testículos y le quitaron un testículo de 16 centímetros. Este es otro paciente posoperado que llegó a la consulta de urología porque le habían dicho que tenía obstrucción ureteral y tenía alteración en el riñón que vemos aquí. Y lo que pasó es que tenía un cáncer testicular de 12 centímetros con metástasis a los ganglios abdominales retroperitoneales y una gran metástasis hepática. Y por eso el paciente tenía datos de compresión de la vía urinaria y tenía disfuncional este riñón y llegó a urología. Una vez que lo revisaron, vieron el testículo y entonces se diagnosticó que era un cáncer testicular metastásico a ganglios retroperitoneales y a hígado. Ese es el problema de nuestros pacientes que llegan muy avanzados. Hemos tenido pacientes que llegan por reflujo y resulta que tenían metástasis mediastinales por el tumor. El cáncer de tiroides es un cáncer sumamente frecuente actualmente en mujeres. Generalmente no lo reconocemos porque no hacemos semiología, más bien no hacemos la exploración del cuello. Básicamente es un aumento de volumen en cuello que puede o no tener dolor y rara vez van a tener disfunción tiroidea. Generalmente nosotros preguntamos sobre los datos de hipotiroidismo, pero estos son poco frecuentes. Estos pacientes generalmente tienen una muy buena sobrevida que requieren solamente cirugía y en algunos casos radioterapia, y hay algunos otros, hay algunos que pueden estar asociados a algunos síndromes genéticos. En cuanto al melanoma en niños, tienen muy buen pronóstico a diferencia de los adultos. Se ha visto que la biología del melanoma es de cierta forma favorable, pero en la consulta es algo que tenemos que hacer de forma común, sobre todo en los adolescentes, más si tienen el antecedente de uso de cámaras de bronceado, que hace que la frecuencia de melanoma sea exponencial. Ya recordamos el ABCD, que las lesiones sean asimétricas, que los bordes no estén definidos o que sean lesiones irregulares, que tengan varios tipos de color en la lesión, que vaya aumentando el diámetro y que tengan una evolución en años. ¿Qué tenemos que hacer en la consulta de los adolescentes? Una vez por año, revisar todos los lunares para ver que no tengan ninguna de estas características y todo lunar de reciente aparición o un lunar que haya tenido cambios debe ser valorado por un dermatólogo. A veces estos lunares de nueva aparición no les damos tanta importancia, pero es algo que en edad de los adolescentes tiene que ser valorada por un dermatólogo. En cuanto al cáncer colorectal, lo empezamos a ver más en pediatría, es algo que también nosotros no solemos diagnosticar o no solemos sospechar y que se está presentando mucho en pacientes con algunas enfermedades familiares de síndrome polipócipo o cáncer de colon. Aquellos pacientes que tuvieron hepatoblastoma en edades tempranas también es común que puedan tener cáncer de colon. Y como no lo sospechamos, a diferencia de los adultos mayores, la mayoría de nuestros pacientes llegan por grandes tumores abdominales o por metástasis hepáticas y que de por sí la biología en esta edad suele ser más importante. ¿Por qué estos pacientes pueden tener mal pronóstico? Uno es porque aquí lo que vemos es que estos pacientes, la probabilidad de mejora o la mejora que ha tenido en estos años ha sido muy poca.
Y básicamente es por el retraso en el diagnóstico. Los adolescentes creen que ellos no se enferman y no les va a pasar nada y no van al médico. Y luego lo que nos pasa mucho, por ejemplo, en los sistemas de salud nacional que tenemos de IMSS e ISSSTE, es que tienen que ir a su centro de salud, de ahí a su segundo nivel, luego a su tercer nivel, y cuando llega al tercer nivel no saben a dónde mandarlo, si a pediatría o si a adultos, y entonces esto hace que la referencia a los pacientes sea largo, tedioso y algunos de ellos abandonan. En cuanto a los protocolos utilizados, no sabemos cuál utilizar, si el de niños o el de adultos, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Los pacientes han participado en países desarrollados en pocos ensayos clínicos. En cuestión de adherencia, muchos de nuestros pacientes abandonan el tratamiento o deciden no seguirlo justamente por todos los efectos que puede tener, y que muchos de estos pacientes adolescentes son estudiantes, algunos, y no tienen seguridad social y justamente no tienen dinero para pagar un tratamiento. En cuanto al retraso, otra de las cosas que les decía es que los adolescentes tienen poca percepción de los síntomas. Ellos no se sienten enfermos a pesar de tener cualquier dolor. En el osteosarcoma, pues sienten que es una lesión relacionada a un trauma. En el tumor testicular, pues mucha gente cree que tener un testículo grande puede ser normal, y esto hay que lleva a tiempos de diagnósticos prolongados. En cuanto a los protocolos, en muchos de los tumores, y esto es algo bien interesante, se ha visto que utilizando protocolos pediátricos les va mejor a los niños que utilizando protocolos de adultos. Este es un ejemplo de algunos estudios europeos sobre leucemia aguda linfoblástica, donde cuando utilizábamos protocolos para niños les iba mucho mejor que se utilizaban para protocolos para adultos. Actualmente la mayoría de los protocolos para adultos están basados en la experiencia de niños por el mejor resultado que tenemos. Lo mismo pasa en el sarcoma de Ewing. Este es un estudio donde se utilizó el mismo protocolo en un servicio de oncología de adultos comparado con un servicio de pediatría. Se ha visto que la atención que dan en oncología pediátrica es mucho más especializada que la de adultos. En este estudio se les preguntó cómo trabajaban, si tenían un grupo multidisciplinario. Este es un estudio europeo de 22 países donde les decían, bueno, ¿tú qué prefieres tratar a los adolescentes y adultos, en niños o en adultos? Y si trabajaban en un sistema de adultos, la mayoría trabajaban formalmente en un grupo multidisciplinario, mientras que si trabajaban en pediatría únicamente o en servicios de adultos, no era tan especializado la atención. Otra cosa que se ha visto en los países desarrollados es que los adolescentes y adultos casi no participan en los ensayos clínicos que nos ayudan a definir cuáles son los tratamientos estandarizados por cáncer. Y esta disminución en la participación en un estudio de correlación lineal se ha visto que ha tenido que ver con el pronóstico. Los niños, que son los que más participan porque los papás insisten en meterlos en ensayos clínicos, son los que hemos tenido mejor probabilidad de curación a través de los años. Pero bueno, todos estos datos que di son importantes para los médicos. Pero, ¿qué piensan los adolescentes? Ha habido una serie de artículos que buscan preguntarle a los adolescentes cuáles son los problemas que tienen cuando enfrentan al cáncer. Y todos estos problemas que nos dicen los adolescentes se han categorizado en estos tres grupos. Aquellos que tienen problemas en la salud, como el manejo de los síntomas, los efectos tardíos, cómo va a estar su sexualidad, que tienen amputaciones o alguna alteración, simplemente la caída del pelo, que tiene que ver con su autoimagen, el abuso de sustancias, qué va a pasar cuando los pacientes no tengan probabilidad de curación, cuál va a ser el manejo de cuidados paliativos, los problemas psicosociales como depresión, ansiedad, las relaciones familiares, y lo que les decía, socioeconómico, quién va a atender su cáncer, si tienen seguridad social, y si no, quién va a pagar este tratamiento específico, cuál va a ser su oportunidad de trabajo y cómo va a ir con la educación. Entonces, algo importante que ven ellos es cuáles son los síntomas que van a tener, porque eso afecta tremendamente la calidad de vida de un adolescente que lo que quiere es salir a jugar, divertirse y a salir con sus amigos. Básicamente, la mayoría de los pacientes tienen pérdida de la energía, náusea, dificultad para dormir, dolor, irritabilidad, pérdida del apetito, pérdida del cabello.
Y entonces nosotros como pediatras o como médicos del adolescente, cuando no están con el oncólogo, es algo que se tiene que interrogar y es algo que se tiene que abordar para dar tratamiento. Porque muchas veces el cáncer, se van a curar del cáncer, pero todas estas alteraciones de los síntomas que van a tener no van a mejorar. Un problema que tenemos con los pacientes es la adherencia. Me voy a enfocar esta gráfica que tenemos aquí, donde esta línea amarilla son las posibilidades de que tengan alteraciones crónicas los pacientes que tienen cáncer. Estos son los años del diagnóstico. Generalmente todos siguen muy bien los primeros 5 años del diagnóstico, pero vean esta línea amarilla, esta línea azul nos habla del porcentaje de visitas al médico que tienen los pacientes. Entonces, lo que se ha visto es que los pacientes con cáncer que están en tratamiento o después de él, lo que menos quieren es ver un médico, pero la probabilidad de que tengan alguna condición crónica es importante. Lo que les decía, el 70% de los pacientes que tuvieron cáncer en algún momento, incluyendo a los niños pequeños, van a tener una condición crónica y el 30% va a ser una condición grave. Y eso es importante que lo veamos. Hay una serie de tablas que nos hablan de cuáles son los efectos que vamos a tener a largo plazo de acuerdo a la quimioterapia que utilizamos o a la dosis de radioterapia que se llevan. Muchas de estos son problemas cardíacos, problemas pulmonares, problemas de infertilidad y que son problemas que tenemos que atender en la consulta pediátrica porque les tenemos que dar seguimiento. Por ejemplo, en cuanto a la sexualidad, sabemos que los adolescentes y los adultos jóvenes, la sexualidad es una parte muy importante de su vida diaria, por lo cual los pacientes que están con cáncer pueden tener retraso en el desarrollo sexual y sobre todo en pacientes entre 15 y 18 años se pueden ver no identificados con sus pares. Muchos de estos pacientes tienen miedo o rechazo por la pareja y eso es algo que ha pasado. Tenemos algunos pacientes, después de tener años de relación con alguien, nomás porque perdió el pelo, su pareja los abandona. En cuanto a la sexualidad, propiamente tenemos un montón de factores que tienen que ver con el deseo sexual, con el inicio sexual, con la llegada al orgasmo y la resolución. Muchos de ellos, pueden tener que ver con la ansiedad, la depresión, con la alteración en su autoimagen personal, algunas alteraciones propias como mucositis, náusea, diarrea, que eso puede disminuir el deseo sexual, sobre todo la ansiedad y la depresión que pueden hacer que el paciente no logre un adecuado desempeño sexual. Por ejemplo, en los hombres el 16% tienen eyaculación precoz, de los hombres el 11% y en las mujeres el 24% van a tener pérdida del interés sexual, 9% de los hombres y 21% de las mujeres van a tener incapacidad para el clímax y esto es algo importante que se tiene que abordar. Y muchos de ellos, al estar en esta edad, se preguntan sobre la capacidad que van a tener de tener hijos. Y eso, algunas de las quimioterapias como efecto adverso tienen, a largo plazo, tienen la presencia de infertilidad. Muchos de estos no tienen pareja o no pueden tener donador. En muchos de los países en vías desarrollados, tienen clínicas de preservación de la fertilidad y que va enfocado mucho a los pacientes con cáncer. Pero entonces, vean, en Estados Unidos, las tasas de paternidad en pacientes que son sobrevivientes del cáncer es del 15% para hombres, de 28% para mujeres, en Gran Bretaña 31% y en Finlandia los supervivientes del cáncer tienen una tasa de paternidad del 15%. Entonces, la probabilidad, eso es porque no quieren tener hijos, pero la probabilidad de tener hijos no es tan diferente. Vean, en hombres a los 35 años, la probabilidad de que puedan de ser padres es del 63% comparado con 64% de la población, mientras que en las mujeres sí hay una disminución. La probabilidad de que una mujer pueda ser madre a los 35 años es del 66%, comparado con la población general del 79%. Entonces, las mujeres sí pueden tener mayor problema de fertilidad. Hay bancos de esperma, hay criopreservación tanto para hombres como para mujeres, que es una de las opciones que se dan en países desarrollados con las técnicas de reproducción asistida. El problema es que la mayoría de los pacientes o nunca van o de los centros solamente menos del 10% van a estos servicios. Entonces es algo que es importante. En nuestros países hay pocas clínicas de fertilidad y la mayoría de los oncólogos nos enfocamos más en curarlos del cáncer, aunque sabemos que la tasa de probabilidad es más alta que mandarlos a estos grupos. En cuanto a los aspectos sociales, son un montón de cosas. Pero vean, aquellos pacientes
pacientes que están en tratamiento con cáncer, o que la mayoría se enfocan más en el cáncer y no tienen problemas. Pero un buen porcentaje tiene un problema de salud psicológico o alteración psicológica. Un porcentaje tienen 2, pero vean este porcentaje que es casi el 20%, pueden llegar hasta tener hasta 3 alteraciones psicológicas. Lo más común de los pacientes que están en tratamiento es ansiedad y estrés postraumático, depresión, estrés postraumático, que lo que buscan los psicólogos es cambiar ese estrés postraumático a crecimiento postraumático, es decirles, tú ya superaste un cáncer, cualquier problema que te venga enfrente va a ser de menor importancia, entonces tú puedes superarlo más fácil. Pero entonces todos los adolescentes deben de tener un apoyo psicológico importante. En cuanto a las conductas de riesgo, vean, la mayoría de los pacientes con cáncer, que son las líneas azules, fuman, y el hecho de que fumen hace que tengan mucho más incidencia de algún otro cáncer secundario. Muchos de los pacientes son obesos, muchos de los pacientes son discapacitados comparados con la franja roja, que son los pacientes de la población común. Tienen pobre salud mental, pobre salud física, no tienen actividades físicas. Muchos de nuestros pacientes son desempleados o son incapaces de trabajar y la mayoría, como habíamos visto, no va a consultas médicas. Es importante también el apoyo espiritual. Muchos de estos pacientes pierden la fe en un inicio, pero conforme avanza el tratamiento, van teniendo apoyo y van aumentando su parte espiritual, la parte espiritual de su personalidad, y justamente buscan un milagro que sería la sobrevida, y eso muchos psicólogos también lo utilizan para que los pacientes sean resilientes. En cuanto a autoestima y apariencia corporal, pues es importante que los pacientes sepan que a veces la pérdida de un miembro, como por ejemplo en osteosarcoma, puede ayudar a que se curen, sin embargo disminuye su autoestima, cambia su apariencia corporal y muchas veces esto les da una sensación de aislamiento, y eso es importante porque lo que ha venido a disminuir esta sensación de aislamiento son los grupos por pares y los grupos de ayuda, que muchas veces son grupos externos al hospital. Estos pacientes tienen funcionalidad escolar más baja, tienen un IQ más bajo, muchos de ellos requieren educación especial, y lo que se ha visto de los adolescentes es que la mayoría terminan la preparatoria, pero muchos de ellos no entran a la universidad justamente por esta baja autoestima y sensación de aislamiento. La mayoría de los pacientes tienen problemas en el matrimonio, más o menos 43 a 70% de las mujeres no se casa y 48 a 81% de los hombres no se casa. Y justamente en estudios de seguimiento de los pacientes con cáncer se ha visto justamente por la baja autoestima que tienen. En cuanto a los problemas familiares, la mayoría de los pacientes tienen mejores relaciones o relaciones más fuertes con su familia y con sus amigos. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda para los pacientes que tienen, los adolescentes que tienen con cáncer? Pues realmente crear un modelo de atención que tenga lo mejor de los dos grupos. Esta atención que se tiene entre el médico y el paciente, que es característico de los modelos de adultos, y el manejo multidisciplinario que tiene el manejo pediátrico. Nosotros los pediatras generalmente nos apoyamos mucho de todo lo que se pueda tener, psicología, nutrición, cirugía, los grupos de apoyo externos, grupos sociales, y entonces crear un modelo de atención al adolescente que tenga todas estas características para este grupo de edad. Entonces, lo primero es tener un grupo multidisciplinario importante, que tenga grupo de pares. Eso es lo que más ayuda. Juntar a pacientes con osteosarcoma ha hecho que entre ellos tengan mejor actitud ante el tratamiento con cáncer, y los grupos de apoyo, las casas que apoyan a los pacientes con medicamentos, con actividades, con ayuda psicológica. Algo que es bien importante es incluirlos en la toma de decisiones. Aunque sigan siendo menores de edad y los pacientes y los papás decidan de forma legal por ellos, siempre la opinión del paciente es importante. Siempre ayudarlos en la toma de decisiones, en aquellos que son independientes, ver con quién se van a quedar, quién va a ser su apoyo dentro de la familia, porque muchos de ellos ya son autónomos, muchos de ellos viven en otras ciudades porque están estudiando, y perder esa autonomía hace que tengan mayor tasas de depresión y ansiedad. Algo que es bien importante a los adolescentes es nunca mentirles. Ellos creen en nosotros, y en el momento que nosotros nos mentimos por alguna cuestión, inclusive en cuestiones de sobrevida, o sea, nunca decirles que no se pueden morir,
hace que si ellos descubren que esta información que usted les da no es verídica, se pierde totalmente la confianza, tanto con los padres o como con el doctor. Muchas veces nos pasa a los papás nos dicen, no, pero no quiero que le diga. Dije, pues es que el niño no es tonto, ¿no? Ve que todos los que están junto a él están pelones, están recibiendo quimio, él se pregunta qué está pasando. Entonces, no debemos de mentirles a estos pacientes, siempre ofrecer ayuda, porque ellos no la van a pedir, aunque ellos sientan que hay un problema, es difícil que ellos pidan ayuda. Entonces, siempre llegar nosotros y ofrecer esa ayuda. Siempre, actualmente, las redes sociales y demás, prefieren la tecnología, entonces crear grupos de WhatsApp, crear grupos de Facebook, grupos específicos por las redes sociales, sobre todo con los pares, porque eso se ha visto que tiene menor tasa de abandono y mayor seguimiento de los programas. Y siempre, siempre tomar en cuenta la salud mental, que es uno de los principales problemas. Por último, les dejo una serie de páginas de internet, de grupos de ayuda. Algunos son canadienses, pero tienen repercusión y tienen alguna información en español. El Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos tiene información para pacientes y para médicos importante y en español, aterrizada a muchos buenos aterrizada para familiares y pacientes. Algunos otros son de apoyo, por ejemplo, para cáncer testicular, que tiene inclusive una aplicación para que los adolescentes calendaricen sus exploraciones propias, algunas para cuestiones de sexualidad independientes, y en México, pues siempre AMANC y Casa de la Amistad, que tienen programas específicos para adolescentes y para grupos de pares. Entonces, todo esto que hemos platicado de forma muy breve, la verdad es que traté de sacar lo mejor de este tema. Es un tema que a mí me apasiona ver a los adolescentes, porque siempre que tenemos un adolescente con cáncer es un reto, y todo lo que podamos hacer para que estos niños al final puedan sacar una sonrisa y hacer que el proceso de cáncer no sea tan difícil o no sea tan pesado y la pasen lo mejor posible, pues es trabajo de todos. Esta fotografía es de este chiquito que le estamos pasando con autorización. Esa foto fue su cumpleaños hace un año. Siempre quiso aprender a tocar bien la guitarra y lo hacía de forma adecuada. A sus compañeros todas las noches les tocaba la guitarra algunas canciones del Tri. Entonces, para su cumpleaños logramos que fuera Alex Lora, y después de 2 meses de estar hospitalizado, creo que fue la primera vez que lo vimos sonreír. Entonces, todo lo que podemos hacer por nuestros niños va a ser de forma muy importante. Yo creo que todos trabajamos para poder lograr ver esas sonrisas en nuestros pacientes. Muchísimas gracias por su atención. Espero que la conexión no haya sido tan mala. Y cualquier duda, ahí están mis contactos para estar al pendiente. Paco, si quieres hacer alguna pregunta. Pues muy bien, ¿no? Excelente, fue un panorama bastante completo del cáncer. Nada más comentar que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que las acciones de prevención y de manejo de salud para adolescentes se extiendan hasta los 24 años, de tal manera que muchas de las acciones van para el grupo de 15 a 24 años, de acuerdo a la OMS. Y quisiera preguntar, hacer un comentario, doctor Daniel Ortiz. En varias partes del mundo existen las clínicas de transición, o sea, acciones que tanto el médico tratante de niños como el médico de adultos que va a recibir al paciente esta transición, si esto se está llevando a cabo aquí en México, y si usted tiene experiencia en estas clínicas de transición. Como tal, la clínica de transición no la estamos trabajando. Por ejemplo, en el Hospital General estamos trabajando apenas, haciendo algunos ajustes que teníamos planes para este año, pero por el coronavirus se ha disminuido. Pero es bien difícil, inclusive en los hospitales. Yo egresado del Instituto Nacional de Pediatría, sí era muy difícil la continuidad de la atención del paciente con cáncer cuando lo mandábamos a un servicio de adultos. Inclusive en los hospitales donde tenemos los 2 servicios en el mismo lugar, por ejemplo, Hospital General, hablábamos alguna vez, hace como un año comentábamos el caso con un hospital en Guadalajara, algunos hospitales del IMSS, esta transición es bien difícil y hay pocos grupos de apoyo. Estamos trabajando en que esto se haga de forma más fácil, porque como decíamos, el grupo de
de pediatría es más apapachador, toma en cuenta muchas otras características psicosociales del paciente, y cuando llegan adultos se encuentran con un sistema. Ustedes conocen a los adultos, a los adultólogos, no es que sean más serios, es su formación, es la parte es parte de su formación. Entonces, sí nos hemos encontrado con muchos problemas. Yo creo que debemos de trabajar en conjunto para hacer estos grupos de transición. En México yo creo que vamos muy retrasados, pero sí hay sí hay iniciativas que estamos haciendo justamente esta semana por unos casos que se iban a dar de leucemia linfoblástica con el Hospital Infantil. Queremos tener algún acercamiento para crear estas clínicas de transición para que el cambio no sea difícil, y justamente porque muchas veces este cambio hace que haya abandono del tratamiento, del seguimiento. Muy bien. Alicia, si quieres hacer un comentario y Sí, claro. Me encantó, doctor Daniel, su presentación. Creo que debe de darse a conocer tanto en poblaciones o en equipos de salud que ven niños y que ven adultos. Y quiero enfatizar, de acuerdo a lo que usted dijo, algunas conclusiones. Tenemos todos aquellos pediatras, aquellos que tenemos formación en medicina de adolescentes y en adultos, yo soy infectóloga, que pensar en esta población, se nos olvida que existen estos hayas con unas características diferentes a otros grupos de edad y que en ellos hay que pensar también en factores de riesgo de cáncer. Yo, por el sesgo que tengo en mi formación, veo a muchos pacientes con infecciones virales crónicas, adolescentes y adultos jóvenes. A ellos hay que tenerles una visión particular. Virus de Epstein-Barr, en que he diagnosticado, bueno, los hematólogos más que nada, problemas linfoproliferativos en menores de 39 años de edad, virus de papiloma humano, hay que tiparlo, por favor, para saber de qué tipo de riesgo. Y bueno, pues todas estas cámaras para estar bronceado. O sea, tenemos que llegar a población, la nuestra, el equipo de salud y a los padres y maestros. Agradezco mucho, fue una muy buena conferencia e insistir en los modelos de atención multidisciplinaria muy atinado que al final usted dijo, doctor. Muchas gracias y bueno, por mí eso sería todo. Paco, cierras tú. Muchas gracias también a todos los que nos oyeron. En AMSA seguimos activos, seguimos trabajando a la distancia, pero siempre considerándonos y teniéndonos unión. Adelante. Pues ya damos Enrique o Paco. Paco, Sí, hay un doctor, el doctor Carlos Burciaga, que dio la plática el miércoles, la conferencia de cáncer hereditario en la infancia. ¿Quiere hacer un comentario? ¿Le puedo dar micrófono? Claro que sí, por supuesto. Carlos, adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias por su plática, doctor Ortiz. Tenía un comentario con respecto. Si bien es bien padre cuando tenemos pacientes con un fenotipo muy específico, como la neurofibromatosis, que podemos identificar el cuadro y darles ese seguimiento, pues hay muchos donde no tenemos un fenotipo específico. En caso, ahorita que estaba comentando del cáncer de ovario, es bien importante que no se nos pase esto, porque en pacientes adolescentes que tienen cáncer de ovario, que no sea de células germinales, es importante estudiarlo por parte de genética, como cualquier otro cáncer de ovario. También creo que es importante, ahorita que mencionaba el cáncer de tiroides, principalmente en la mujer, hay que ver muy bien la histología, ya que si tenemos, por ejemplo, un nodular de tiroides, como estaba diciendo ahorita, que algunos fenotipos específicos, se puede asociar a neoplasia endocrina múltiple, o por ejemplo, si hay un papilar de tiroides y tenemos todos los criterios clínicos para dar una sospecha de un síndrome hereditario, pudiera tratarse de un síndrome de Li-Fraumeni. Entonces, sí, tener en cuenta que el fenotipo de algunos casos nos va a determinar muy bien el síndrome que pudiera ser. En algunos casos no tendremos estas características clínicas, sino que tendríamos que basarnos en la histología del tumor y en los antecedentes familiares.
Muy bien. Doctor Daniel, quisiera... Gracias, doctor. Bueno, yo Muchas gracias. Henry, pero ya terminamos el tiempo de grabación. Ok, entonces voy a parar la grabación, ¿eh? Perfecto.